Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarja José Machel, por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Maestro, buen día a Buenos todos. días, Victoriano. ¿Cómo le va? Un abrazo hasta Y, Monclova. y sí, igual, igual. ¿Qué nos puede decir sobre el elemento éter, el éter? El éter se habla que es el elemento esencial, por lo cual transita la luz espiritual. Es el origen y el retorno consciente del proceso por la manifestación del agua, de la tierra, del aire y del fuego. Se le llama éter, aéter, se le llama de varias maneras, pero es ese elemento a través del cual la vida fluye esencialmente y al momento de polarizarse se manifiesta como forma. Y la forma puede ser líquida, sólida, gaseosa o ígnea. La forma la transforma todo. Pero el éter tiene esa función. O se le asignó que aquello que hace esa función le iban a llamar éter. Hay varias formas de llamarlo, pero la más normal es aéter, una palabra. No es el elemento éter químico, que es, de hecho es un gas, pero que en cierta temperatura se comporta líquido, ¿es correcto? Bien, ¿alguien más? Es un alcohol, ¿no? El éter, tipo de alcohol. Pero eso no nos estamos refiriendo a ello, nos estamos refiriendo a esa, eh, ¿cómo diríamos? Sutil, elemento sutil del cual transita la luz, sin resistencia. Alcanzar el quinto elemento es el que supuestamente es el canal del Satchela. Después de haber pasado por la tierra, por el agua, por el aire, por el fuego, por el aire, y el quinto elemento sería el éter. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Es la octava superior del elemento aire. No hay octava superior, es lo esencial que compone después los elementos. Se diría que la pureza de todos los elementos, los cuatro elementos, surge del éter. Es el origen y la conciencia cuando regresa a esa fuente que reconoce la omnipresencia esencial en la vida, no la de la forma. No tiene presencia de forma, tiene presencia de esencia. Pero no podemos empezar a hacer relaciones, simplemente es eso. Es un elemento tal cual transita la luz. Ujú. Pero bueno, no vamos a discutir por palabras, vamos a tratar de
esclarecer conceptos y después, cuando logremos experimentarlo, pues entonces podremos intentar transmitirlo. Porque la experiencia como un todo no se transmite. Se te puede llegar a transmitir referencias. ¿Mm? Y hasta un compartir transitorio, momentáneo de conciencia, pero es ya una relación maestro-discípulo. Adelante, Constantino Antonio. Gracias. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. Y la relación que tienen estos cuatro elementos con los con los evangelistas y con el yoga, ¿cuál es? Gracias. Bueno, vamos a establecerlo así. San Juan habla del elemento agua, de la sensibilidad psíquica, de la gran transformación. Es el águila, Escorpio. Leo está representado por Marcos, el león de las cuatro figuras de la Esfinge. Tauro está representado por Lucas, el doctor, y que se le asigna que escribió los Hechos de los Apóstoles. Y Mateo es el acuario, es el aguador. Los yogas, hasta donde yo lo entiendo, yo les comparto hasta donde yo he entendido, pero la verdad y la realidad se revelan ante todos y tenemos que descifrarla, relacionarla, insistir en comprobarla. El espíritu científico es comprobación tras comprobación. Entonces, en el caso del karma, es la tierra, el trabajo, Tauro. Leo es el ha-tam, el fuego. Bhakti es la sensibilidad psíquica de Escorpio. Y el nana es Acuario, el aire. Son relaciones que vamos viendo que se recrean en todas las cosas, porque hay cuatro fases de una onda, que es el inicio, la culminación, el descenso y el regreso. Y esos son los cuatro elementos también. O sea, es una sola esencia universal, pero que se va manifestando en diferentes niveles de expresión de acuerdo al nivel de ciclos vibratorios o vibraciones que tiene. Pero es el mismo impulso. Nosotros diferenciamos por conceptos, por manifestaciones, pero en el fondo y en el trasfondo de todo no hay diferencias. Es uno todo. No sé cómo lo puedo explicar, pues lo intento hacer. Entonces, siempre encontraremos esas fases, porque siguen el proceso de la vibración. Yo digo que prácticamente un día vamos a poder asociar las leyes universales con la misma forma de la vibración en sus cuatro grandes fases. Claro, a veces se acentúa más una que la otra, pero siguen siendo cuatro fases. Y de hecho, detrás de todas esas cuatro fases hay dos fases. La positiva, que es la de ascenso, es la fálica, y la descenso, que es la del cáliz, la receptiva. Así es la onda, así es la vibración, es lo que ha creado el universo. ¿O hay otra? Así es. Entonces, el cuaternario y el septenario lo vamos a estar encontrando como integración y referencias del proceso de lo manifiesto y de lo no manifiesto. ¿Mm? Del
quinto grado en adelante son grados psíquicos. ¿Mm? No son materiales o de aprendizaje material, sino aprendizaje de lo que no se ve. ¿Mm? Y para eso se necesitan grandes afirmaciones y grandes pruebas, grandes desconciertos y grandes aciertos, grandes noches y grandes días. Pasamos de lo manifiesto, que son 4 elementos, al quinto elemento, que es lo esencial, lo que permanece más allá de los espejismos de la forma, lo que llamaría el maestro Estrada los espejismos o embrujos de Prakriti. Sí, Prakriti se manifiesta, sí, pero es seductoramente quieres atraparla, poseerla. Pues sí, eso sí, pero Purusha no lo puedes poseer. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, entonces la razón tiene que ver con el elemento aire y la intuición con el éter. Híjole, es que me pregunta cosas que, pues, así como por definición, cada cosa es cada cosa, pero puede usted asociarla. Pruébelo, a ver si funciona. La intuición es otro nivel de flujo de información, pero es que el nana como tal no es solamente información, es comprensión, es realización, es identificación, es una vía del yoga, porque si no sería especulativamente solo información. Hay fases de la información, la comprensión, la asimilación o realización y la identificación. Eso para mí ha sido muy iluminador del doctor de la Ferrier, del maestro, del muy sublime maestro. Deja rastros de aspectos o que leyó, o que comprendió, o que asoció. No lo sé, el hecho es que ya lo tenemos. Y por la autoridad que él tiene ante las nuevas perspectivas de esta nueva era, por sus hechos, claro, pues nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Somos discípulos de este gran maestro, pero nuestros hechos dirán si somos discípulos o no. Hay que leerlo, hay que compartirlo, hay que preguntarlo y hay que verlo vivo. ¿Alguien más? Ah, sí, perdón, Gloria, Paulín, que anda por aquí en Jico. Muy buenos días a todos. Como el tema de la cosmobiología es muy interesante y el doctor de la Ferrier dejó mucha información, quiero compartirles que en el tema la astrología como pilar de la iniciación, el doctor de la Ferrier dice lo siguiente, es breve. Dice, así los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, se encuentran distribuidos en el zodiaco de una manera equitativa. Al signo del Cordero corresponde el fuego. Es el dinamismo evolutivo que va de la fuerza inicial y por ello coincide con la primavera. Luego, al signo del Toro corresponde la tierra, que es el fin, el resultado. En tanto que el signo de los gemelos está gobernado por el aire que da el curso necesario a la evolución y el signo del cangrejo coincide con el elemento agua, que viene a ser el obstáculo indispensable para evolucionar, son las pruebas naturales para poner de manifiesto el triunfo. Y luego el doctor de la Ferrer cita a Robert Flood, quien dijo, el alma de los minerales se desarrolla bajo la acción de los planetas, el alma de los vegetales bajo la acción del sol,
y al desarrollarse es multiplicada, pues cada grano de semilla contenida en el cáliz de las flores es un alma distinta que recibe una delgada envoltura de agua y tierra. La luz, al mezclarse con el aire invisible, produjo el éter, princ- otra especie de fuego más sutil y más activo, principio de la generación del organismo, vehículo de la vida en toda la extensión del universo. Y sí, en otras citas lo nombra como aéter. Bueno, muchas gracias. Entonces, en el yoga yogismo lo encuentran. Gracias. Sí, lo que acabas de expresarse son las famosas triplicidades, porque hay el fuego cardinal, el fuego fijo y el fuego mutable. O sea, cada elemento puede manifestarse en las cuadruplicidades, pero los elementos son las triplicidades. Hay tres signos que corresponden a el fuego, tres a la tierra, etcétera. Pero en cuatro fases: cardinal, fijo, inmutable. Son cuestiones técnicas del estudio astrológico que son muy importantes y no podemos olvidarlas. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante. ¿Por qué el agua es la prueba de las más difíciles? Hay pruebas de agua y pruebas de fuego, según me explicó el hermano mayor, porque es la que fija los condicionamientos, las memorias, que a veces son pesadas en cada uno de nosotros, porque nos condicionan a seguir viendo y sintiendo lo que hace tanto tiempo se sintió y se vivió. La memoria, para bien y para no tan bien, porque cuando es algo negativo o doloroso, pues es una carga seguirlo sintiendo como dolor por el condicionamiento que genera. Por un lado es la memoria de luz y la memoria de oscuridad. El agua es muy especial. El agua puede ser el elemento con el que nos envenenamos todos. La transmisión de epidemias es por agua principalmente. Algo por aire, pero principalmente por el agua. El agua es todo un misterio de posibilidades para un lado y para el otro. Con el agua te ahogas, con el agua te quemas, con el agua te limpias, con el agua pules, con el agua abres paso, en fin, tantas cosas que puede ser el agua. Y solamente son dos elementos, H2O, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Digo, perdón, dos elementos que forman una molécula de agua. ¿Sí? Y luego nos dicen que no hay dos gotas de agua iguales. ¿Cómo está eso? Eh, Y somos 70-80% de agua, depende de lo flaco, gordos o retención de agua o no que tengamos, pero es una cantidad muy grande. Y lo más increíble es que también el planeta tiene esas proporciones muy similares, porque aparte del agua que vemos en los océanos, que ya es inmensa, incontable, infinita, pues dentro de la Tierra las montañas guardan agua, grandes lagos internos o piletas o depósitos de agua que siguen corriendo por todos los ríos, aún dentro de la tierra. Hay lugares áridos que están llenos de agua por abajo, con corrientes. Entonces, el agua sigue siendo para mí, no deja de asombrarme. El agua puede representar la fantasía, la ilusión y el engaño, puede ser
la conexión profunda y significativa también. ¿Cuántas cosas se pueden asociar o vincular con el agua? Mm, ¿Cómo la podríamos definir? Es todo un mundo impresionantemente amplio. Y el agua puede pasar por los cuatro estadios: sólido, líquido, gaseoso y ígneo, porque quema también. Los geysers, pues queman, destruyen, transforman. Pero bueno, hay agua fría, hay agua caliente, hay agua limpia, hay agua contaminada. ¿Cuántas cosas ese elemento tan misterioso? Pero por eso mismo de que puede transformarse, representa para el iniciado la oportunidad de trascender o de adorarse. Las pruebas del sentimentalismo o el culto a así me sentí, así me siento, y que sácalo de ahí. No es fácil, porque la memoria puede ser muy insistente, aun cuando nosotros podamos razonar que bueno, eso ya pasó, que yo no soy ese mismo, que yo ya he cambiado, pero a veces el sentimiento sigue ahí, la emoción sigue ahí. Bueno, algo más, aparte de agüitarnos o aguarnos el día, Maestro, observando ese famoso misterio. Gracias al agua, pues nos bañamos y nos sentimos reanimados, ¿verdad? ¿Ya? Adelante. se necesita la regencia de la Luna, Plutón y Neptuno para expresarse el elemento agua en Cáncer, Escorpio y Piscis. Son expresiones de diferentes niveles por la triplicidad que representan, pero también vuelvo a decir que hay el cardinal, el fijo y el mutable. En fin, tecnologías de la astrología, pero que la mayoría de la humanidad pues, no maneja. Entonces tenemos que hablar en otro lenguaje, más psicológico, más cotidiano, más popular, aunque podamos hablar mejor en el lenguaje técnico, porque trata de ser más preciso. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Adelante, Alejandra Barroso. Sí, maestro, buenos días y buenos días a todos. Maestro, es que ahorita escuchando del agua como todo un misterio, también esta parte de ver turbio, ¿no? La turbulencia, también el agua, eso nos hace ver, ¿no? El que nos ciega y no podemos ver más allá. Y ahí está nuestra interpretación, ¿no? De emociones, cuando quizás ni siquiera era eso lo que vi, pero nos hace perder cosas a veces importantes, ¿no, maestro? ¿O nos O hace sea, encontrarlas? o juzgarlas, que ni siquiera son, pero por eso, pues ya pude haber perdido mucho que de todo, o sea, por esa emoción y por estar clavado en algo que yo digo, pienso y que es, y ya lo perdí. Pero no, Entonces, ahorita, pero no limitemos, porque el agua es con lo que las plantas y la vida se manifiestan. Les digo que sigue siendo, ¿cuántas cosas no hay en dentro de ese mundo del agua? Las memorias del alma están vinculadas al agua porque tienen también memoria, fijación. Aun cuando sea líquida, es energéticamente, magnéticamente guarda memoria. El doctor japonés que hizo aquello de los cristales, pues lo demostró a su manera. Y era muy asombroso.
Entonces, cuando le decimos algo a alguien, le estamos impresionando en su agua. Ujú, sí. Es un tema, yo sigo, ahora, igual que en la Tierra, si hablamos de la cantidad de variantes de cristalizaciones y elementos materializados en el mundo de los minerales, es asombroso, colores, formas, ¿ah? Etcétera. Características, propiedades concretas, repetitivas de la Tierra. Cada elemento nos trae una riqueza de experiencias y es muy importante. Sí, adelante, Silvia Heredia. Gracias, maestro. Sí, el agua para mí es un misterio porque cuando una persona llega muy enferma a un hospital, lo primero que hacen es transfundirla, ponerle un suero líquido, que hay veces Hidratarla. una solución salina para poderla revivir, como quien dice. Sí. Es un misterio. Es que el agua transporta lo sucio y la nutrición. En Sí. nuestro cuerpo saca los residuos o tóxicos, de alguna manera, que se analizan, por cierto, en laboratorios, son excreciones, ¿sí? ¿Mm? Y nos indican, pues, características del funcionamiento de adentro. Es también, ¿sí? Y el líquido principal que contiene no solo agua, pero requiere agua, en la Mm, sangre, sí. pues qué maravilla que transporta, pero también en la sangre se envenena y contamina todo cuando está contaminada. Es un misterio, maestro, porque Sigue siendo, y no nos agotamos el mundo de no, la... Está. cuando la mujer se embaraza y empieza a producir leche, es agua de lo que tiene su cuerpo. Y Eh, el líquido amniótico también sí, nacimos protegidos con la amortiguación del agua, la protección del agua. sí, Pero también el líquido amniótico puede estar contaminado y puede ser altamente venenoso para el bebé. Sigue siendo esa polaridad tan dramática, dramática. De hecho, los dramatismos sí, son por agua, sí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo me lo tengo que estar repitiendo porque con que yo dramatice un poquito más de la cuenta, yo sé que empujo la energía con la gente, porque les muevo su agua, porque yo muevo mi agua. Yo tengo mucha agua, entonces pues, sintonizo con ese elemento y les muevo las emociones a favor y en contra. Yo lo sé, yo lo sé. Y aunque no diga nada, sé que muevo el agua de la gente, a favor y en contra, porque siempre es para los dos lados. ¿Sí? Maestro, nuestro origen se dice que viene del agua, la lágrima y el sudor tienen el mismo componente de... Lágrimas, sí, así Y el es. sudor, El agua salada, hay agua azucarada, la sangre, glucosa, que es donde se transportan los elementos tanto nutricionales y oxígeno, las dos cosas se transportan por la sangre, pero también van los tóxicos. Y la gran transformación es sacarlos por el aire y por la orina, o sea, por los líquidos y por el aire. Hay dos formas de excreción, por el dióxido de carbono que sale por el aire y algunos otros elementos también por ahí. Y los bichos, pues las bacterias y los virus también pues, se contaminan por el aire o por el agua. La saliva, que también es salada, o la saliva es azucarada. Es salada y nos cuesta comer, que tenemos que envolver aquello con nuestras propias enzimas que lleva la saliva para poder nutricionarnos, ¿no? Pero fíjense y esto ya para terminar, qué misterio tan hermoso. Vamos a suponer
un mango. El cuerpo sí sabe qué hacer con un mango y transformarlo en vida en nosotros, pensamientos, sentimientos, acciones, movimientos. Y no necesitamos enseñarle al cuerpo. De lo que no ha aprendido, pues sí, necesita aprender. Pero en general, es maravilloso que la vida busca continuar. Mucho inconsciente, pero mucho podemos hacer también más consciente. Y esa es la gran tarea de un ser humano, volverse cada vez más consciente. El inconsciente va a funcionar a su manera, pero el consciente requiere pequeños ajustes continuos de no perder el rumbo. Aunque haya emociones, aunque haya lo que haya, requiere ajuste permanente de la inteligencia y el espíritu. Que pasen muy bonito día, ajustando sus rumbos, sus aguas, sus memorias y las posibilidades de nutrirse y de eliminar aquello que ya no es correcto. Muy bien, paz. Pax, maestro, muchas gracias por todo. Gracias, maestro. Buenas tardes. Paz, maestro. Gracias. Paz, feliz día. Feliz día, hasta mañana, hermanos. Gracias y buen día a todos. Sí, buen día.